a mí me llama, perdón, lo del puente de San José, debe ser que hay personas que consideran más importante quedarse de puente que ir a reivindicar estas cosas. Hombre, yo creo que no hay que alegar esto, es decir, cuando se están discutiendo o se están defendiendo cuestiones tan importantes, alegar a que caían 4 gotas, que eran 4 gotas, o que había un puente, o que habían elecciones en Andalucía, bueno, y el resto de España, que no tenía elecciones, o que se han ido de puente, entonces, ¿qué pasa? ¿Que se han ido de puente porque les interesa menos esta marcha? En fin, yo creo que ha sido un fracaso, perdón, desde el punto de vista de movilización. Hay una media de 2000 manifestaciones al año en Madrid, esta es una más y de una repercusión mediática, pues como tantísimas otras. ¿Y el fracaso? Respecto a los problemas que se están reivindicando, es malo. Ahora, yo he estado valorando la marcha en sí. Ahora, a mí me da pena ciertamente que haya españoles que tengan que salir a la calle a decir y a pedir y a reivindicar una vivienda digna, un puesto de trabajo digno, un pan digno. Eso es lo que es tremendo. Y es cierto que en eso tienen razón. Es decir, España ha permitido un sistema viciado, un sistema corrupto, ha permitido esta situación. Muy bien, pues. No, porque no se ha ido a la raíz del problema. Yo acabo de escuchar la palabra austeridad, ¿no? La palabra de las llamadas políticas de austeridad. Nosotros desde Vox lo que estamos defendiendo es que no se está llevando la austeridad donde debería llevarse, es decir, a recortar privilegios a los partidos políticos, a recortar, estoy hablando de las millonarias subvenciones que reciben los partidos políticos y los sindicatos, a recortar en las administraciones que son elefantiásicas, son unas administraciones que nos aplastan al ciudadano y que no permiten que queden recursos para el ciudadano. No se ha ido a recortar, que es fundamental, a todo lo que tiene que ver con aquello que en el fondo no sirve para el ciudadano. ¿Para qué? Pues para detraer todos esos recursos públicos a lo importante. Políticas de sanidad, políticas de vivienda, políticas de apoyo a la ayuda a la dependencia, política a las familias en situación de desahucio. ¿Quiénes se han enriquecido de este sistema? ¿Quiénes en el fondo han sacado tajada? Pues los de siempre. Al final son los de siempre. Son esos partidos políticos que viven dentro del sistema. Pongamos como ejemplo lo que ocurrió en Bankia. ¿Quiénes estaban implicados en el latrocinio de Bankia a esos pequeños ahorradores, pequeños pensionistas que tenían ahí su dinero? Del Partido Popular, del Partido Socialista, de Izquierda Unida, de Comisiones Obreras, de UGT. Es decir, nosotros lo que decimos es política de austeridad recortándoles a ellos, pero para que el dinero acabe en lo que se necesita. Nosotros, perdona, apunto una cosa más. Nosotros tenemos una parte del programa que se llama Combate contra la Pobreza y precisamente lo que dirigimos es, estando de acuerdo en el problema, hay que buscar la solución. Vamos a darle la palabra. Lamentablemente, Jesús, la solución no está nunca en el totalitarismo, ni en el totalitarismo de la extrema derecha, ni en el totalitarismo de la extrema izquierda. La solución, esto de decir, la solución no está en el Parlamento. No, la solución está en el Parlamento, la solución está en la democracia, pero no en un Parlamento que llegan allí unos privilegiados que al final no representan. Por eso nosotros proponemos una importante reforma a la ley electoral para que haya una representatividad real, ¿no? Entre una proporcionalidad real entre quienes se sientan en los sillones del Parlamento, pero además quitándoles todos los privilegios. No tiene por qué haber aforados, no tiene por qué ser esto que se ha denominado la casta política. Pero sí está la democracia, la solución, pero la democracia real, no una democracia sometida al dictado de los partidos. Perdón, una frase. No es el problema la democracia, la partitocracia, es decir, el poder de los partidos políticos que intentan acapararlo todo. Pero ni siquiera... Simplemente que yo espero que el ejemplo griego no se produzca en España. Me refiero a un Varoufakis que nos habla de la igualdad, del apoyo al pueblo griego y luego sale en una mansión allí brindando, tocando el piano y es decir, haciendo ostentación de riqueza. No, o sea, yo creo que hay que tener ejemplaridad de los cargos públicos y lo que tienen que hacer es estar a pie de calle, no saliendo en las revistas allí. A mí eso no me ha gustado nada. Y luego cediendo, de alguna manera, prometiendo una cosa en la calle y luego llegando a Europa y haciendo la contraria. En fin, yo espero que no sea el ejemplo. Al pueblo, yo creo que en cierta medida, de momento no podemos hablar. No. A los jóvenes hay que darles la oportunidad de poder desarrollar su vida en España, con su familia, en el entorno que han nacido, sin tener que abandonar su país. Es tristísimo. Pero una de las medidas fundamentales que necesitan los jóvenes es que se facilite la posibilidad de que puedan emprender un proyecto empresarial, puedan crear su propia empresa, puedan conseguir su trabajo. ¿Se dan las bases para ello? No se dan porque nosotros, por ejemplo, estamos proponiendo que haya una importante suspensión o rebaja en cuanto a las cotizaciones como autónomos para que aquel que quiera emprender un empleo, hasta que no tenga beneficios en su empresa, no tenga que pagar cotizaciones. También hay que apoyar desde el punto de vista de la formación, evidentemente. Entonces, claro, lo que no se le puede decir a un joven es tú quédate aquí en España, pero quédate en España para vivir de tus padres. No, hay que dar la oportunidad. Por ejemplo, haciendo una política de vivienda
vivienda que permita el acceso a viviendas, si de momento no puede ser en propiedad, por los ingresos que tiene, sí con unos alquileres bajos, unos alquileres accesibles. Es decir, hay que facilitar al joven español que pueda iniciar su vida con autonomía. ¿Qué piensa? Claro, que precisamente lo que tenemos que hacer es lograr que que las administraciones faciliten el acceso a la vivienda. La vivienda se ha convertido en un bien casi inaccesible para muchos de ellos. Además, hay que dar la oportunidad a quienes han iniciado el pago de una hipoteca y que de repente tienen un momento de paro, un momento de situación de precariedad y de situación de falta de ingresos. Nosotros proponemos una solución que es una carencia en el pago, es decir, que se le dé la posibilidad de que durante un tiempo no paguen, llamamos la ley de suspensión del pago, que durante un año, 2 años, en fin, en función se haga un plan de viabilidad. ¿Para qué? Para que no se vean abocados a tener que entregar. Yo he escuchado muchas veces esto de entregar la dación en pago a la vivienda. Es que no hay nada más triste que quien ha empezado a pagar una vivienda se quede sin ella. Hay que facilitar el acceso a la vivienda. Bueno, muchas veces muchas veces, en este caso en concreto, no hemos estado porque evidentemente derivan a veces estas manifestaciones en actos violentos o manipulados por determinados sectores. Pero por ejemplo, hubiera firmado los TTIP, Tratado de Libre Comercio, no al pago de la deuda ilegal, ilegítima y odiosa, vivienda para todos, empleo digno, renta básica y servicios públicos para todos. Bien, estoy de acuerdo, salvo en el no pago de la deuda, porque las deudas que se contraen hay que pagarlas. Ilegal, ilegítima y odiosa. Bueno, bien, todo lo que sea una deuda ilegal y legítima, obviamente no, va en la propia definición. No, yo me refería un poco en la propia manifestación de Carlos, cuando dice, siempre que ha dicho la izquierda social, bueno, está excluyendo a todo el que no se considere de izquierda, porque está diciendo, aquí tenemos que apoyar la izquierda social. Yo creo que pero hay puntos de encuentro, Javier, claro, ¿no? Claro que sí. Es decir, se puede defender, nosotros desde la sociedad civil, nosotros somos un partido de gente, en su mayoría jóvenes, que no ha estado nunca en política, tenemos un 80% de la gente que está en nuestro partido que no está en política, tenemos un porcentaje elevado de jóvenes en paro. La política es todo. Por eso, es que eso es a lo que voy, que no hay que reivindicarse la única vía, el de estar en un movimiento, una asociación, es decir, que los partidos políticos pueden hacer una función, no los partidos tradicionales, porque ya nos han demostrado que ellos pisan la alfombra, pero no pisan calle. Pero nosotros estamos en la calle todos los días en manifestaciones. ¿Y la sensibilidad de esos manifestantes, Pues Javier? este año llevamos 14 manifestaciones. Muy bien. Luego podíamos entrar a ellas. En esta en concreto no fuimos, ya digo, porque, hombre, muchas veces son manipuladas y acaban violentamente. Perdóname, Jesús, que me habías preguntado. Bueno, en realidad, esa sensibilidad que muestran los manifestantes, digamos, hay un punto de encuentro ahí, como para que Vox... Obviamente. Nosotros decimos que coincidimos en el diagnóstico del problema. Lo que pasa es que no coincidimos con muchas las veces... quizás. No tanto la consigna, sino en la solución que se propone. Es decir, a mí me dicen, ¿vivienda digna? Digo, sí. Lo que pasa es que luego hay que ver cómo conseguimos que haya una vivienda digna, porque como lema estamos todos de acuerdo. ¿Trabajo digno? Estamos de acuerdo. Pero ¿cómo? ¿En qué medida se consigue el trabajo digno? Quiero decir que muchas veces puedes coincidir con los lemas, lo que pasa es que nosotros queremos aportar soluciones que sean viables. Es decir, huimos, y nos da igual que sea de un partido de derecha, de izquierda o de centro, nos da lo mismo, o de un movimiento social. Huimos de lo que es el eslogan demagógico, es decir, prometer para luego quedarse en esto. Bueno, hemos visto todos hace poco... Es que no somos un partido político, somos una movilización de una masas movilización que social, exige obviamente. Esos lemas. Claro, sí, no, pero digo que hay que llegar un poco más, es decir, que está bien el lema y tú puedes estar de acuerdo, vivienda digna, faltaría más, ¿no? Trabajo digno, faltaría más. Lo que ocurre es que luego hay que tener las soluciones adecuadas. Javier, pero habla de movilizaciones manipuladas. ¿Quién manipula esas movilizaciones? Bueno, es verdad que hay grupos en la extrema izquierda que intentan siempre convertir, que consideran un éxito, vamos a decirlo claramente, consideran un éxito si en la manifestación acaba con los antidisturbios, porque luego decimos la política de represión. Carlos, es decir, nosotros queremos que se respete el derecho, por supuesto, el derecho a manifestarse por todos los eslogans, pero también queremos que se respete el derecho a vivir en tu ciudad, a poder transitar por tu ciudad, a que no te destrocen el negocio. Javier, vamos a darle la palabra a Carlos. Sí, ahora demostramos ser que fue una manifestación absolutamente pacífica, desde el principio hasta el final, hasta que al final, una vez acabara la manifestación y en otros sitios lejos de Madrid, lejos de nuestro foco, un grupo de antidisturbios fue buscando Gresca, o sea, que la culpa para salir de tener. No la culpa de antidisturbios, sino orden de delegación de gobierno, que siempre necesita esas imágenes brutales para culpabilizar a los movimientos sociales. Ahí estamos viendo precisamente imágenes de... Hombre, la policía carga cuando le tiran piedras, le tiran adoquines, le insultan o le clavan navaja. Hombre, por favor. Tenemos una policía cuando acorralan al grupo de chavales y son apaleados. Hombre, pero porque a lo mejor, a ver, apaleados no, es decir, habrán intentado identificarlos. Yo creo que en España tenemos, gracias a Dios, no como en otros países, tenemos una policía muy profesional, son funcionarios
funcionarios que hacen su trabajo, se ganan la vida como pueden. Por cierto, no siempre muy bien remunerados, tienen su trabajo, cumplen su cumplimiento, que es mantener el orden, evitar que se produzcan altercados. Pero claro, cuando a un policía le tiran una piedra a la cabeza o le intentan clavar, como ha habido heridos, con una navaja tal, no es que se tenga que defender, es que tienen que cumplir con su deber, que es identificar. De todas maneras... Javier, perdona que te interrumpa. La ley que ha sacado de seguridad ciudadana el Gobierno, llamada también Ley Mordaza, ¿ayuda, digamos, o radicaliza este tipo de posturas en la calle? Digo, no sé la opinión de ambos en ese sentido. No, yo creo que vamos a ver, la identificación de la policía, y por supuesto seremos los primeros en que si se comete un abuso por un cuerpo y fuerza de seguridad del Estado, eso se tiene que inmediatamente identificar y juzgar. Pero a nosotros lo que no nos gusta es la generalización, es decir, las fuerzas represoras, como le llamamos una cosa, las fuerzas por órdenes políticas van a atacarnos y tal. No, ¿A ti te parece bien que se multe por ir a un desahucio, por defender a alguien que le quiten la casa para dársela a un fondo buitre? A mí lo que no me gusta es la coacción. Y no me gusta la coacción se haga a un político, se haga en su vivienda particular. No, porque es que ya hemos tenido que vivir tristemente esas coacciones que ya algunos llaman scratches, lo hemos tenido que vivir en el País Vasco, cuando se rodeaba por los proetarras. Si a una anciana de 86 años la quitan su vivienda, sus vecinas y vecinos pues van ahí hay que hacer ¿te parece bien que se les multe? Hay que cambiar la ley. Esa es la ley Mordaza, es lo que quiere meter. Carlos, ¿cuál es el objetivo, digamos, de estos grupos radicales, precisamente que hablábamos de las marchas, que empañan, digamos, esa movilización pacífica? Desconocemos ese objetivo porque incluso dudamos que sean grupos radicales infiltrados por policiales para reventar manifestaciones. Y es decir, y que solo se hable de esto en lugar de nuestras reivindicaciones, para salir en la tele. Y ahora estamos en campaña política, la delegada del Gobierno, Cristina Cifuentes, está en campaña y necesita nutrirse de este tipo de cosas. Hombre, sabemos que grupos que había allí, Jesús, que había allí, que lo manifestaron, su apoyo y que iban a acudir, son grupos como Bildu, o como grupos relacionados con el entorno proetarra, que están muy acostumbrados en otras partes de España precisamente a tirar piedras contra la policía. Entonces, no echemos balones fuera. Fue absolutamente pacífica. Pero estuvieron dentro y lo apoyaron. Pero ahí no hicieron nada y ni fuera tampoco. Nos quedamos sin... Las personas que están sufriendo una situación de pobreza, una situación de abandono social, de discriminación, todo nuestro apoyo, y desde Vox haremos todo lo posible por proponer soluciones reales para problemas reales. ¿Apoyaríamos una huelga general? Si es posible, habría que estudiar el manifiesto. No tenemos ningún problema con las huelgas, no tenemos ningún problema. Lo que pasa es que, ya digo, hay que saber para quién está detrás de esa manifestación y si hay realmente una voluntad de aportar soluciones. Vamos a estar